¿La salvación se compra? Spinoza desmonta el mercado espiritual. ¿Qué ven cuando miran la historia? Ven una lucha noble por la fe verdadera. Ven a los mártires católicos y a los héroes protestantes luchando por el alma de Europa. Por siglos nos han contado esa historia. La historia de una ruptura, de una batalla entre la luz y la oscuridad, donde cada bando reclamaba a Dios como su general exclusivo. Pero, ¿y si esa historia fuera la mentira más grande jamás contada? ¿Y si el humo de las piras de la Inquisición y el incienso de las catedrales, el rigor puritano y la pompa vaticana no fueran más que dos máscaras distintas para un mismo rostro, un rostro sediento de poder? En el siglo XVII, mientras católicos y protestantes se masacraban en nombre de Cristo, un hombre expulsado por los suyos, un filósofo pulidor de lentes llamado Baruch Spinoza, se atrevió a ver a través del velo, y lo que vio fue tan aterrador como revelador. No vio dos religiones en guerra, sino un único y monstruoso sistema de control, un mecanismo diseñado para someter a la humanidad a través de su más profunda vulnerabilidad, el miedo a lo desconocido. Hoy no vamos a hablar de teología, vamos a hablar de poder. Vamos a usar la afilada navaja de la razón de Spinoza para diseccionar la historia y exponer cómo las dos caras del cristianismo occidental construyeron un imperio sobre la mente humana. Así que prepárense, lo que van a escuchar aquí desafiará todo lo que les enseñaron en la catequesis o en la escuela dominical. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades, hagan una pausa. Escriban en los comentarios desde qué país y a qué hora nos están viendo. Es fascinante ver cómo estas ideas resuenan a través de geografías y zonas horarias, uniendo mentes en un mismo instante. Comencemos. El primer pilar de este sistema, la piedra angular sobre la que se construyó todo, es la arquitectura del miedo. Spinoza entendió que la religión organizada no nace de una revelación sublime, sino de la más terrestre y humana de las emociones. ¿Se han preguntado por qué, en épocas de paz y prosperidad, la gente tiende a volverse menos dogmática, mientras que en tiempos de crisis, plaga y guerra, el fervor religioso se dispara? No es coincidencia, es un diseño. Piensen en la Europa medieval tardía, azotada por la peste negra, un tercio de la población aniquilada. Los médicos no tenían respuestas, los reyes no tenían poder. ¿Quién tenía la explicación? La Iglesia Católica. ¿Cuál era? El pecado. Era un castigo divino por la corrupción de la humanidad. De repente, la Iglesia no era solo una guía espiritual. Era la única que poseía el mapa para sobrevivir a la ira de Dios. Y la solución que ofrecía, ¿cuál era? Más obediencia, más penitencia, más donaciones para construir catedrales y financiar monasterios. El miedo a la muerte se convirtió en el capital más valioso de la Iglesia, un capital que se invertía para adquirir poder terrenal. Cada campanada que llamaba a la oración era un recordatorio. Sin nosotros, están condenados. Y cuando llegó la Reforma Protestante, ¿acaso se eliminó el miedo? No, se reempaquetó, se redirigió. Martín Lutero, clavando sus 95 tesis, no le dijo a la gente que dejara de tener miedo. Le dijo que debía tenerle miedo a las cosas correctas. El nuevo enemigo ya no era solo el pecado abstracto, sino un enemigo con nombre y dirección. El Papa en Roma, el anticristo sentado en un trono de oro. El miedo a la ira de Dios se fusionó con el miedo a una conspiración papal. John Calvin, en Ginebra, llevó esto a otro nivel. Creó un miedo aún más íntimo y paralizante. El miedo a la predestinación. La aterradora idea de que, desde antes de la creación, Dios ya había decidido quién se salvaría y quién se quemaría en el infierno por toda la eternidad, sin que nada que pudieras hacer en tu vida cambiara ese veredicto. ¿Se imaginan la ansiedad psicológica? La desesperada búsqueda de señales de que uno era de los elegidos. Ese miedo no liberó a la gente. La sometió a un nuevo tipo de vigilancia. Una vigilancia interna, constante, donde cada pensamiento y cada acción eran juzgados bajo la sombra de una condenación preordenada. Para que este miedo funcionara,
necesitaba una figura de autoridad suprema. Y aquí Spinoza identifica el segundo movimiento maestro, la invención de un Dios que actúa como un rey humano. El concepto filosófico de una primera causa, de una inteligencia infinita, fue reemplazado por la imagen de un monarca cósmico, un Dios legislador que dicta leyes arbitrarias, que se ofende, que exige lealtad, que tiene favoritos y que gobierna a través de un código penal de recompensas y castigos. En el sistema católico, este Dios Rey delegaba su poder de forma visible y jerárquica. Tenía un virrey en la tierra, el Papa, y un cuerpo de leyes tan complejo como el de cualquier imperio, el derecho canónico. Durante siglos, el derecho canónico gobernó cada aspecto de la vida. ¿Querías casarte? Necesitabas el permiso de la iglesia. ¿Heredar tierras? Las leyes de la iglesia dictaban cómo hacer negocios. La iglesia decidía qué era usura y qué era comercio legítimo. Era un estado supranacional, con su propio sistema legal, sus propios tribunacos, la Inquisición siendo el más temido, y su propio sistema fiscal, el diezmo y las indulgencias. Desobedecer a la iglesia no era solo un error teológico, era un acto de traición contra el Rey del Cielo y su representante en la tierra. Los reformadores protestantes gritaron: «No más papa, solo la Biblia». Parecía un grito de libertad, ¿verdad? Sola escritura. El poder volvía al texto, pero ¿quién interpretaba ese texto? ¿Podía cualquier campesino leer la Biblia y llegar a sus propias conclusiones? La historia demuestra brutalmente que no. Lutero, Calvino, Zwinglio, cada uno se convirtió en un nuevo papa en su propio dominio, un intérprete autorizado. Cuando los anabaptistas interpretaron la Biblia de una manera que los llevó a rechazar el bautismo infantil y a abogar por la separación de la Iglesia y el Estado, ¿fueron celebrados por su libre examen? No, fueron cazados, ahogados y quemados en la hoguera con la misma ferocidad por católicos y protestantes por igual. La tiranía de Roma fue reemplazada por la tiranía de la interpretación correcta en Zúrich, en Ginebra, en Wittenberg. El Dios Rey seguía en su trono, simplemente había cambiado de ministros. Y si tienes un Dios Rey y un sistema de leyes, el paso final para cerrar la pinza es reclamar el monopolio absoluto de la salvación. Es la oferta que no se puede rechazar. Tanto el catolicismo como el protestantismo, en sus formas institucionales, se presentaron no como un camino, sino como el único camino. Para la Iglesia Católica, este monopolio era tangible, casi comercial. La salvación se administraba a través de los sacramentos, un sistema de 7 pasos controlado exclusivamente por el clero ordenado. El bautismo te limpiaba del pecado original, la confesión te absolvía de tus transgresiones y la extremaunción te preparaba para el juicio final. Y luego, claro, estaba la invención del purgatorio, una sala de espera celestial donde las almas sufrían para purificarse. La genialidad de esta invención, que el tiempo en el purgatorio podía ser reducido. ¿Cómo? A través de las misas pagadas por los familiares y, más famosamente, a través de la compra de indulgencias. Piensen en el vendedor de indulgencias, Johann Tetzel, con su infame eslogan: «Tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio vuela». Esto es lo que enfureció a Lutero. No era solo teología, era un negocio. La salvación se había convertido en un producto y la Iglesia era el único proveedor. Los protestantes denunciaron esto como la estafa del siglo. Su contraoferta fue la salvación por sola fide, solo por la fe. Suena mucho más puro, ¿no es así? Sin transacciones, sin burocracia sacramental, solo tú, tu fe y tu Dios. Pero aquí está la trampa que Spinoza habría señalado. ¿Qué es la fe? ¿Es un sentimiento personal? ¿Una convicción íntima? No en el sistema protestante. La fe se convirtió en un término muy específico, la adhesión a un conjunto correcto de doctrinas. Para ser salvo, tenías que creer en la Trinidad de la manera correcta, en la naturaleza de Cristo de la manera correcta, en la interpretación de la Eucaristía de la manera correcta.
La fe dejó de ser una confianza para convertirse en una conformidad intelectual. El resultado fue el mismo: la dependencia de una autoridad externa, el pastor, el teólogo, el sínodo, que te dijera si tu fe era o no del tipo que salva. El monopolio simplemente se mudó del Vaticano a la cátedra del predicador. Y la culminación de toda esta arquitectura es la transformación de la obediencia en la virtud suprema. Spinoza vio con una claridad brutal que, para que el sistema funcionara, el pensamiento crítico debía ser presentado como un pecado. La duda no era una herramienta para encontrar la verdad, sino una tentación del diablo. La Iglesia Católica perfeccionó esto con el concepto de la tradición y el magisterio, la idea de que la verdad no solo está en la Biblia, sino también en los escritos de los padres de la Iglesia y en las declaraciones infalibles del Papa. Cuestionar al Papa o a un concilio no era disentir, era un acto de soberbia, de rebelión contra el Espíritu Santo que supuestamente los guiaba. En 1302, el Papa Bonifacio VI emitió la bula Unam Sanctam, una de las declaraciones más extremas de poder papal, afirmando que es absolutamente necesario para la salvación de cada criatura humana el estar sujeta al pontífice romano. No había lugar a la interpretación, era obediencia o condenación. Y Lutero, el gran rebelde, ¿qué hizo cuando se enfrentó a una rebelión? Durante la Guerra de los Campesinos Alemanes, en la década de 1520, los campesinos, inspirados por su retórica de libertad cristiana, se levantaron contra los príncipes opresores, exigiendo derechos básicos. ¿Los apoyó Lutero? Hizo todo lo contrario. Escribió un panfleto titulado Contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos, en el que instaba a los príncipes a apuñalar, golpear y masacrar a los rebeldes. ¿Por qué? Porque para Lutero, la obediencia a la autoridad secular establecida por Dios era un deber sagrado. Su revolución era teológica, no social. La libertad que predicaba era la libertad del alma, no la del cuerpo o la mente. Una vez más, la obediencia a los príncipes que lo protegían se convirtió en la virtud cardinal. Spinoza vio a través de esto: ambos sistemas, a pesar de sus odios mutuos, coincidían en una cosa fundamental: el hombre común debe obedecer, no pensar. Y es aquí donde la maquinaria se vuelve aún más sofisticada, entrando en lo que podríamos llamar el teatro del sagrado. Si vas a controlar a millones de personas, no basta con amenazarlas con el infierno. Tienes que cautivar sus sentidos, moldear sus emociones y ocupar sus mentes con un espectáculo constante. Tanto el catolicismo como el protestantismo, a pesar de sus estéticas opuestas, son maestros de la escenografía del poder. Piensen en una gran catedral gótica como Chartres o Notre Dame. ¿Por qué es tan alta? Para hacerte sentir pequeño, insignificante ante la majestad de Dios y de su Iglesia. Entras y el mundo exterior desaparece. El aire es espeso por el humo del incienso, un olor diseñado para inducir un estado de trance. La luz que entra no es la luz cruda del día, es una luz mística, filtrada a través de vitrales que cuentan las historias sagradas a una población que, en su mayoría, no sabe leer. Y luego, el sonido, el coro cantando en latín, una lengua que no entiendes, pero cuya sonoridad evoca misterio y autoridad. La misa misma es un drama coreografiado, lleno de gestos, posturas y objetos sagrados. Spinoza diría que esto no es un camino hacia Dios, es un asalto a los sentidos diseñado para cortocircuitar la razón y producir un estado de asombro y sumisión. Eres un espectador de un misterio, no un participante racional. Ahora, vayan a una iglesia calvinista del siglo XVII en Ginebra o a una casa de reuniones puritana en Nueva Inglaterra. El contraste es brutal. No hay estatuas, no hay vitrales, no hay incienso. Las paredes son blancas y desnudas. ¿Significa esto que no hay teatro? No, es un teatro diferente, pero con el mismo fin. La austeridad es en sí misma una declaración estética y de poder. Comunica seriedad, disciplina
y un rechazo a las frivolidades del mundo y del catolicismo. Todo el enfoque del espacio converge en un solo punto: el púlpito. Y desde ese púlpito, el actor principal, el pastor, realiza el acto central, un sermón de 2 horas, un sermón denso, lógico, dentro de su propio sistema, lleno de citas bíblicas y argumentación teológica. El objetivo ya no es abrumar los sentidos, sino ocupar y dirigir el intelecto. Se busca crear una comunidad definida por una disciplina mental compartida, una forma correcta de pensar y argumentar. La pompa católica te somete a través del asombro. La austeridad protestante te somete a través de una rigurosa conformidad intelectual. Ambos caminos, como diría Spinoza, buscan lo mismo: anular tu capacidad de llegar a tus propias conclusiones fuera del marco establecido. Si los rituales son el escenario, los dogmas son las cadenas invisibles de la mente. Un dogma es una creencia que debe ser aceptada sin cuestionamiento, a menudo en contra de la evidencia o la lógica. Es la prueba de lealtad definitiva al sistema. Spinoza, que valoraba la razón por encima de todo, veía los dogmas como una violencia contra el intelecto. Consideren el dogma católico de la transubstanciación, definido formalmente en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Sostiene que durante la misa el pan y el vino se convierten en su sustancia, en el cuerpo y la sangre literales de Cristo, aunque conserven su apariencia de pan y vino. Tu razón y tus sentidos te dicen que es pan. La Iglesia te dice que si eres un verdadero creyente, debes anular el testimonio de tus propios sentidos y aceptar el dogma. Cuestionar esto no era un debate teológico, era una herejía capital. Giordano Bruno, por ejemplo, fue quemado en la hoguera en Roma en 1600 por una variedad de herejías, incluyendo sus dudas sobre la transubstanciación. El dogma no era una invitación a la fe, era una orden bajo pena de muerte. Por su parte, el protestantismo, aunque rechazó muchos dogmas católicos, creó los suyos propios con igual rigidez. Tomemos de nuevo la predestinación de Calvino. No es una idea fácil o intuitiva, es un concepto filosóficamente complejo y emocionalmente brutal. Sin embargo, se convirtió en un pilar no negociable de la ortodoxia reformada. En las ciudades y países bajo influencia calvinista, dudar de la predestinación era tan peligroso como dudar de la divinidad de Cristo. Se convirtió en la prueba de fuego de la verdadera fe reformada. ¿No es irónico? Se liberaron del dogma de la transubstanciación para encadenarse al dogma de la predestinación. Spinoza mostraría que el contenido del dogma es secundario. Lo que importa es la función del dogma en sí, entrenar a la mente para que acepte la autoridad por encima de la razón. Y aquí llegamos al campo de batalla por el control del significado, la interpretación de las Escrituras. Spinoza fue uno de los padres de la crítica bíblica moderna. En su tratado teológico-político, se atrevió a analizar la Biblia no como un libro mágico dictado por Dios palabra por palabra, sino como una colección de textos históricos, escritos por diferentes autores humanos en diferentes épocas, con sus propias agendas y limitaciones. Esta idea, hoy común en los estudios académicos, era entonces una bomba atómica. Durante más de 1000 años, la Iglesia Católica mantuvo un control férreo sobre la Biblia. La versión oficial era la Vulgata, en latín, una lengua que la mayoría de la gente no entendía. Las traducciones a las lenguas vernáculas estaban prohibidas o estrictamente controladas. ¿Por qué? Porque si la gente no podía leer el texto por sí misma, dependía completamente del clero para que le dijera lo que decía y lo que significaba. El sacerdote era el guardián, el intermediario indispensable. El conocimiento es poder, y al controlar el acceso al texto sagrado, la Iglesia controlaba el conocimiento de Dios.
La traducción de la Biblia al alemán por Lutero fue, sin duda, un acto revolucionario. De repente, la gente podía leer o escuchar leer las palabras por sí misma. Parece el triunfo de la libertad, pero ¿liberó realmente a la palabra de Dios? Spinoza argumentaría que no. Lo que sucedió fue que estalló una guerra de interpretaciones. Lutero insistía en su interpretación, Calvino en la suya, Zwinglio en otra, y cada uno estaba absolutamente convencido de que su interpretación era la única correcta y guiada por el Espíritu Santo. El caso de Miguel Servet es el ejemplo más trágico y revelador. Servet era un brillante erudito español que disentía tanto del catolicismo como del protestantismo de Calvino, especialmente en el dogma de la Trinidad. Huyendo de la Inquisición católica, cometió el error fatal de buscar refugio en la Ginebra de Calvino. Calvino lo mandó arrestar, lo sometió a un juicio teológico y lo hizo quemar en la hoguera en 1553, usando leña verde para que el sufrimiento fuera más lento. Su crimen: interpretar la Biblia de forma incorrecta. El catolicismo decía, solo nosotros podemos interpretar. El protestantismo decía, cualquiera puede interpretar, siempre y cuando llegue a nuestras mismas conclusiones. La batalla no era por la libertad, era por quien ostentaba el monopolio de la interpretación correcta. Y para finalizar este teatro del sagrado, tenemos el papel de los milagros y las reliquias. Para Spinoza, que definía a Dios como la naturaleza misma y sus leyes inmutables, un milagro era una contradicción en los términos, un absurdo. Dios no puede violar sus propias leyes, porque Él es sus propias leyes. La creencia en los milagros, por tanto, era para él el pináculo de la superstición, una renuncia a la razón. El catolicismo medieval tardío había construido una vasta economía basada en lo sobrenatural. El culto a las reliquias era un negocio gigantesco. Se vendían astillas de la Vera Cruz, gotas de la leche de la Virgen María, los huesos de innumerables santos. Cada iglesia, cada monasterio competía por tener la reliquia más poderosa para atraer peregrinos y sus donaciones. Estos objetos no eran solo símbolos, se creía que tenían un poder milagroso real para curar enfermedades, proteger cosechas o salvar almas. Era un sistema que materializaba la superstición y la ponía al servicio del poder económico y social de la Iglesia. Los reformadores, con razón, denunciaron todo esto como idolatría y fraude, barrieron las estatuas y quemaron las reliquias. Pero eliminaron la creencia en la intervención sobrenatural de ninguna manera. Simplemente la privatizaron. El milagro ya no ocurría en el santuario a través de un hueso, sino directamente en la vida del creyente. Los puritanos, por ejemplo, vivían en un mundo de providencias. Cada evento, bueno o malo, una buena cosecha, la enfermedad de un hijo, un naufragio, era interpretado como un mensaje directo y personal de Dios, un signo de su favor o de su ira. ¿Y quién era el experto en descifrar estos mensajes? Una vez más, el pastor, el líder religioso. El clero protestante se convirtió en el nuevo intérprete de los milagros cotidianos, usando su capacidad para leer la voluntad de Dios en la vida de la gente para reforzar su autoridad y guiar el comportamiento de su congregación. Se cambió el hardware de la superstición, de la reliquia a la providencia, pero el software del control mental permaneció intacto. Si todo lo que hemos hablado es la estructura y el escenario, ahora debemos mirar a los actores principales que se mueven en ese escenario, los directores de esta gran obra, el clero. Y aquí Spinoza es implacable, pues ve cómo, bajo el manto de la piedad, se esconde la más cruda de las ambiciones humanas, la ambición de poder. A lo largo de la historia, la clase sacerdotal, tanto católica como protestante, ha demostrado una y otra vez que sus intereses eran tan terrenales como los de cualquier rey o noble. Spinoza la habría acusado de la más profunda hipocresía.
Piensen en los papas del Renacimiento. ¿Eran guías espirituales o príncipes italianos? Alejandro VI, el Papa Borgia, usó el papado para enriquecer a su familia, consolidar su poder militar y vivir en una opulencia que contradecía cada palabra de Cristo sobre la pobreza. Julio II fue apodado el Papa Guerrero, pasando más tiempo en armadura sobre un caballo que de rodillas en oración, liderando ejércitos para expandir los estados pontificios. Y en el otro lado del espectro, ¿acaso los reformadores eran inmunes a la ambición? Piensen en el cardenal Richelieu, en la Francia del siglo XVII, un príncipe de la Iglesia Católica que, durante la Guerra de los 30 años, no dudó en aliarse y financiar a las potencias protestantes como Suecia para luchar contra la católica Casa de Habsburgo. ¿Por qué? Porque su lealtad no era a la fe católica universal, sino al poder y la gloria del Estado francés. Su sotana era un uniforme, su verdadera religión era el poder. O miren a John Knox, el padre del presbiterianismo en Escocia. Su fervor teológico era inseparable de su agenda política para derrocar a la reina católica, María Estuardo, y establecer una nueva estructura de poder en la que él y su iglesia tuvieran un papel central. En ambos casos, la piedad era el disfraz perfecto para la ambición política. Para ejercer este poder de forma efectiva, necesitaban herramientas de vigilancia y control directo sobre la población. Y aquí encontramos dos mecanismos increíblemente eficaces, uno para cada bando: el confesionario católico y el púlpito protestante. El sacramento de la confesión, en teoría, es un acto íntimo de penitencia y perdón. En la práctica, se convirtió en una de las redes de inteligencia más formidables de la historia. En el secreto del confesionario, la Iglesia obtenía acceso a los pensamientos más profundos, los pecados, las dudas y, lo más importante, las disidencias de la población. Un sacerdote podía conocer las tensiones en una familia, el descontento en un gremio o incluso los susurros de una conspiración política. Esta información, recopilada sistemáticamente a lo largo y ancho de la cristiandad, le daba a la jerarquía eclesiástica un conocimiento y un poder de manipulación social inmenso. Era un sistema de vigilancia del alma que garantizaba la conformidad. El protestantismo, al abolir la confesión obligatoria, pareció desmantelar este sistema, pero lo reemplazó con algo igualmente poderoso: el púlpito como centro de la vida comunitaria. En las comunidades protestantes, especialmente las más rigurosas como las puritanas, el sermón no era una reflexión espiritual opcional. Era el evento central de la semana, un acto de asistencia obligatoria donde se dictaba la ley moral, social y a menudo política. El pastor no solo interpretaba la Biblia, interpretaba la vida. Desde el púlpito se denunciaba a los pecadores por su nombre, se dictaba la moda correcta, se movilizaba a la comunidad contra los herejes o los enemigos externos y se daba el sello de aprobación divina a las decisiones de los magistrados. Durante los juicios de las brujas de Salem, fueron los sermones de pastores como Cotton Mather los que crearon y alimentaron la histeria colectiva. El púlpito se convirtió en el tribunal de la opinión pública y en el principal instrumento de control y cohesión social, tan eficaz como lo había sido el confesionario. Si estás en tu celular y estas ideas te están haciendo ver la historia de una forma completamente nueva, revienta ese botón de me gusta. Es un gesto simple, pero le dice al algoritmo que esta conversación es importante y ayuda a que este conocimiento llegue a muchas más personas que, como tú, están buscando la verdad detrás de las narrativas oficiales. Esta fusión de autoridad religiosa y control social alcanza su punto más peligroso cuando la teología se usa explícitamente para justificar la tiranía. Spinoza advirtió que la peor forma de tiranía es aquella en la que los esclavos luchan por su servidumbre como si fuera su salvación.
y esto se logra cuando el poder del Estado se funde con el poder de la Iglesia. La Inquisición española es quizás el ejemplo más oscuro y perfecto de este fenómeno en el lado católico. La Inquisición no era una institución independiente de la corona, era un instrumento del Estado, de los reyes católicos, Fernando e Isabel, para lograr la unificación ideológica de España. Su objetivo era erradicar la herejía, pero su función real era política, eliminar cualquier disidencia que pudiera amenazar el poder de un Estado centralizado y absoluto. Usando la teología como justificación, la Inquisición empleó el espionaje, la delación anónima, la tortura para obtener confesiones y los espectáculos públicos de los autos de fe para aterrorizar a la población y someterla a una obediencia total. Desobedecer al rey era herejía, ser hereje era traición. El trono y el altar se convirtieron en una única bestia de poder. ¿Y en el lado protestante? La ciudad de Ginebra, bajo el gobierno de Juan Calvino, se convirtió en una teocracia, un laboratorio para una sociedad gobernada por principios teológicos. Calvino estableció el consistorio, una especie de policía religiosa compuesta por pastores y ancianos laicos, que tenía el poder de vigilar la vida privada de todos los ciudadanos. Podía ser convocado y castigado por jugar a las cartas, por bailar, por nombrar a tu hijo con un nombre no bíblico o por criticar a un predicador. La ley de la ciudad era la ley de Dios, según la interpretaba Calvino. No había espacio para la libertad de conciencia. La tiranía ya no venía de un papa lejano en Roma, sino de tus propios vecinos, de los ancianos de tu iglesia, en nombre de la pureza teológica. Era una forma de totalitarismo espiritual, donde, una vez más, la teología se convirtió en la justificación perfecta para la supresión de la libertad. Finalmente, Spinoza señalaría la característica más terrenal que une al clero de ambos bandos: la incesante búsqueda de riqueza y privilegio. A pesar de predicar un evangelio de humildad y desapego de los bienes materiales, las iglesias institucionales se convirtieron en dos de las corporaciones más ricas y poderosas del mundo. La Iglesia Católica, en la cúspide de su poder, era el mayor terrateniente de Europa. Monasterios y obispados poseían vastas extensiones de las tierras más fértiles, acumuladas a lo largo de siglos a través de donaciones, herencias y compras. Estas tierras estaban, en su mayoría, exentas de impuestos, lo que suponía una carga enorme para los campesinos y la burguesía. El clero formaba su propio estamento privilegiado, con sus propias leyes y exenciones. Eran una aristocracia vestida con sotanas. La reforma protestante, en muchos lugares, no condujo a una redistribución de la riqueza, sino a una transferencia masiva de la misma. El caso de Enrique VIII en Inglaterra es paradigmático. Cuando rompió con Roma, no lo hizo por una profunda convicción teológica, sino porque el Papa no le concedía el divorcio que necesitaba para asegurar un heredero varón. Su solución, la disolución de los monasterios, fue uno de los mayores actos de expropiación de la historia. Las inmensas riquezas y tierras de la Iglesia Católica no fueron devueltas al pueblo. Fueron confiscadas por la corona y distribuidas entre la nobleza y la nueva gentry que apoyó su reforma. Esto creó una nueva clase de aristócratas cuya riqueza y estatus dependían directamente de la nueva Iglesia de Inglaterra y de su lealtad al rey como su cabeza suprema. El poder económico simplemente cambió de manos, pero el principio de una élite enriquecida por su conexión con la religión permaneció intacto. Como podemos ver al rascar la superficie de las diferencias doctrinales, Spinoza nos revela una verdad incómoda. Tanto el poder católico como el protestante, a pesar de su enemistad mortal, bebieron de la misma fuente y usaron el mismo manual de instrucciones para construir sus imperios, manipular el miedo, crear un Dios a su imagen y semejanza, monopolizar la salvación y exigir obediencia absoluta. Si esta exploración te ha parecido reveladora,
compártela con un amigo o familiar. Ayúdale a cuestionar las narrativas simplistas que nos han contado y a entender la verdadera y compleja relación entre la fe, el poder y la historia. La verdadera libertad, como diría Spinoza, comienza con el coraje de pensar por uno mismo. ¿Qué ven cuando miran la historia? Ven una lucha noble por la fe verdadera. Ven a los mártires católicos y a los héroes protestantes luchando por el alma de Europa. Por siglos nos han contado esa historia, la historia de una ruptura, de una batalla entre la luz y la oscuridad, donde cada bando reclamaba a Dios como su general exclusivo. Pero, ¿y si esa historia fuera la mentira más grande jamás contada? ¿Y si el humo de las piras de la Inquisición y el incienso de las catedrales, el rigor puritano y la pompa vaticana no fueran más que dos máscaras distintas para un mismo rostro, un rostro sediento de poder? En el siglo XVII, mientras católicos y protestantes se masacraban en nombre de Cristo, un hombre expulsado por los suyos, un filósofo pulidor de lentes llamado Baruch Spinoza, se atrevió a ver a través del velo, y lo que vio fue tan aterrador como revelador. No vio dos religiones en guerra, sino un único y monstruoso sistema de control, un mecanismo diseñado para someter a la humanidad a través de su más profunda vulnerabilidad, el miedo a lo desconocido. Hoy no vamos a hablar de teología, vamos a hablar de poder. Vamos a usar la afilada navaja de la razón de Spinoza para diseccionar la historia y exponer cómo las dos caras del cristianismo occidental construyeron un imperio sobre la mente humana. Así que prepárense, lo que van a escuchar aquí desafiará todo lo que les enseñaron en la catequesis o en la escuela dominical. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades, hagan una pausa. Escriban en los comentarios desde qué país y a qué hora nos están viendo. Es fascinante ver cómo estas ideas resuenan a través de geografías y zonas horarias, uniendo mentes en un mismo instante. Comencemos. El primer pilar de este sistema, la piedra angular sobre la que se construyó todo, es la arquitectura del miedo. Spinoza entendió que la religión organizada no nace de una revelación sublime, sino de la más terrestre y humana de las emociones. ¿Se han preguntado por qué, en épocas de paz y prosperidad, la gente tiende a volverse menos dogmática, mientras que en tiempos de crisis, plaga y guerra, el fervor religioso se dispara? No es coincidencia, es un diseño. Piensen en la Europa medieval tardía, azotada por la peste negra, un tercio de la población aniquilada. Los médicos no tenían respuestas, los reyes no tenían poder. ¿Quién tenía la explicación? La Iglesia Católica. ¿Cuál era? El pecado. Era un castigo divino por la corrupción de la humanidad. De repente, la Iglesia no era solo una guía espiritual. Era la única que poseía el mapa para sobrevivir a la ira de Dios. Y la solución que ofrecía, ¿cuál era? Más obediencia, más penitencia, más donaciones para construir catedrales y financiar monasterios. El miedo a la muerte se convirtió en el capital más valioso de la Iglesia, un capital que se invertía para adquirir poder terrenal. Cada campanada que llamaba a la oración era un recordatorio. Sin nosotros, están condenados. Y cuando llegó la Reforma Protestante, ¿acaso se eliminó el miedo? No, se reempaquetó, se redirigió. Martín Lutero, clavando sus 95 tesis, no le dijo a la gente que dejara de tener miedo. Le dijo que debía tenerle miedo a las cosas correctas. El nuevo enemigo ya no era solo el pecado abstracto, sino un enemigo con nombre y dirección. El Papa en Roma, el anticristo sentado en un trono de oro. El miedo a la ira de Dios se fusionó con el miedo a una conspiración papal. John Calvin, en Ginebra, llevó esto a otro nivel. Creó un miedo aún más íntimo y paralizante. El miedo a la predestinación. La aterradora idea de que, desde antes de la creación, Dios ya había decidido quién se salvaría y quién se quemaría en el infierno por toda la eternidad, sin que nada que pudieras hacer en tu vida cambiara ese veredicto. ¿Se imaginan la ansiedad psicológica?
la desesperada búsqueda de señales de que uno era de los elegidos. Ese miedo no liberó a la gente, la sometió a un nuevo tipo de vigilancia, una vigilancia interna, constante, donde cada pensamiento y cada acción eran juzgados bajo la sombra de una condenación preordenada. Para que este miedo funcionara, necesitaba una figura de autoridad suprema. Y aquí, Spinoza identifica el segundo movimiento maestro, la invención de un Dios que actúa como un rey humano. El concepto filosófico de una primera causa, de una inteligencia infinita, fue reemplazado por la imagen de un monarca cósmico, un Dios legislador que dicta leyes arbitrarias, que se ofende, que exige lealtad, que tiene favoritos y que gobierna a través de un código penal de recompensas y castigos. En el sistema católico, este Dios Rey delegaba su poder de forma visible y jerárquica. Tenía un virrey en la tierra, el Papa, y un cuerpo de leyes tan complejo como el de cualquier imperio, el derecho canónico. Durante siglos, el derecho canónico gobernó cada aspecto de la vida. ¿Querías casarte? Necesitabas el permiso de la iglesia. ¿Heredar tierras? Las leyes de la iglesia dictaban cómo hacer negocios. La iglesia decidía qué era usura y qué era comercio legítimo. Era un estado supranacional, con su propio sistema legal, sus propios tribunacos, la Inquisición siendo el más temido, y su propio sistema fiscal, el diezmo y las indulgencias. Desobedecer a la iglesia no era solo un error teológico, era un acto de traición contra el Rey del cielo y su representante en la tierra. Los reformadores protestantes gritaron: «No más papa, solo la Biblia». Parecía un grito de libertad, ¿verdad? Sola escritura. El poder volvía al texto, pero ¿quién interpretaba ese texto? ¿Podía cualquier campesino leer la Biblia y llegar a sus propias conclusiones? La historia demuestra brutalmente que no. Lutero, Calvino, Zwinglio, cada uno se convirtió en un nuevo papa en su propio dominio, un intérprete autorizado. Cuando los anabaptistas interpretaron la Biblia de una manera que los llevó a rechazar el bautismo infantil y a abogar por la separación de la Iglesia y el Estado, ¿fueron celebrados por su libre examen? No, fueron cazados, ahogados y quemados en la hoguera con la misma ferocidad por católicos y protestantes por igual. La tiranía de Roma fue reemplazada por la tiranía de la interpretación correcta en Zúrich, en Ginebra, en Wittenberg. El Dios Rey seguía en su trono, simplemente había cambiado de ministros. Y si tienes un Dios Rey y un sistema de leyes, el paso final para cerrar la pinza es reclamar el monopolio absoluto de la salvación. Es la oferta que no se puede rechazar. Tanto el catolicismo como el protestantismo, en sus formas institucionales, se presentaron no como un camino, sino como el único camino. Para la Iglesia Católica, este monopolio era tangible, casi comercial. La salvación se administraba a través de los sacramentos, un sistema de 7 pasos controlado exclusivamente por el clero ordenado. El bautismo te limpiaba del pecado original, la confesión te absolvía de tus transgresiones y la extremaunción te preparaba para el juicio final. Y luego, claro, estaba la invención del purgatorio, una sala de espera celestial donde las almas sufrían para purificarse. La genialidad de esta invención, que el tiempo en el purgatorio podía ser reducido. ¿Cómo? A través de las misas pagadas por los familiares y, más famosamente, a través de la compra de indulgencias. Piensen en el vendedor de indulgencias, Johann Tetzel, con su infame eslogan: «Tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio vuela». Esto es lo que enfureció a Lutero. No era solo teología, era un negocio. La salvación se había convertido en un producto y la Iglesia era el único proveedor. Los protestantes denunciaron esto como la estafa del siglo. Su contraoferta fue la salvación por sola fide, solo por la fe. Suena mucho más puro, ¿no es así? Sin transacciones, sin burocracia sacramental, solo tú, tu fe y tu Dios. Pero aquí está la trampa que Spinoza habría señalado. ¿Qué es la fe? ¿Es un sentimiento personal? ¿Una convicción íntima? No en el sistema protestante.
la fe se convirtió en un término muy específico, la adhesión a un conjunto correcto de doctrinas. Para ser salvo, tenías que creer en la Trinidad de la manera correcta, en la naturaleza de Cristo de la manera correcta, en la interpretación de la Eucaristía de la manera correcta. La fe dejó de ser una confianza para convertirse en una conformidad intelectual. El resultado fue el mismo: la dependencia de una autoridad externa, el pastor, el teólogo, el sínodo, que te dijera si tu fe era o no del tipo que salva. El monopolio simplemente se mudó del Vaticano a la cátedra del predicador. Y la culminación de toda esta arquitectura es la transformación de la obediencia en la virtud suprema. Spinoza vio con una claridad brutal que, para que el sistema funcionara, el pensamiento crítico debía ser presentado como un pecado. La duda no era una herramienta para encontrar la verdad, sino una tentación del diablo. La Iglesia Católica perfeccionó esto con el concepto de la tradición y el magisterio, la idea de que la verdad no solo está en la Biblia, sino también en los escritos de los padres de la Iglesia y en las declaraciones infalibles del Papa. Cuestionar al Papa o a un concilio no era disentir, era un acto de soberbia, de rebelión contra el Espíritu Santo que supuestamente los guiaba. En 1302, el Papa Bonifacio VI emitió la bula Unam Sanctam, una de las declaraciones más extremas de poder papal, afirmando que es absolutamente necesario para la salvación de cada criatura humana el estar sujeta al pontífice romano. No había lugar a la interpretación, era obediencia o condenación. Y Lutero, el gran rebelde, ¿qué hizo cuando se enfrentó a una rebelión? Durante la Guerra de los Campesinos alemanes, en la década de 1520, los campesinos, inspirados por su retórica de libertad cristiana, se levantaron contra los príncipes opresores, exigiendo derechos básicos. ¿Los apoyó Lutero? Hizo todo lo contrario. Escribió un panfleto titulado Contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos, en el que instaba a los príncipes a apuñalar, golpear y masacrar a los rebeldes. ¿Por qué? Porque para Lutero, la obediencia a la autoridad secular establecida por Dios era un deber sagrado. Su revolución era teológica, no social. La libertad que predicaba era la libertad del alma, no la del cuerpo o la mente. Una vez más, la obediencia a los príncipes que lo protegían se convirtió en la virtud cardinal. Spinoza vio a través de esto: ambos sistemas, a pesar de sus odios mutuos, coincidían en una cosa fundamental: el hombre común debe obedecer, no pensar. Y es aquí donde la maquinaria se vuelve aún más sofisticada, entrando en lo que podríamos llamar el teatro del sagrado. Si vas a controlar a millones de personas, no basta con amenazarlas con el infierno. Tienes que cautivar sus sentidos, moldear sus emociones y ocupar sus mentes con un espectáculo constante. Tanto el catolicismo como el protestantismo, a pesar de sus estéticas opuestas, son maestros de la escenografía del poder. Piensen en una gran catedral gótica como Chartres o Notre Dame. ¿Por qué es tan alta? Para hacerte sentir pequeño, insignificante ante la majestad de Dios y de su Iglesia. Entras y el mundo exterior desaparece. El aire es espeso por el humo del incienso, un olor diseñado para inducir un estado de trance. La luz que entra no es la luz cruda del día, es una luz mística, filtrada a través de vitrales que cuentan las historias sagradas a una población que, en su mayoría, no sabe leer. Y luego, el sonido, el coro cantando en latín, una lengua que no entiendes, pero cuya sonoridad evoca misterio y autoridad. La misa misma es un drama coreografiado, lleno de gestos, posturas y objetos sagrados. Spinoza diría que esto no es un camino hacia Dios, es un asalto a los sentidos, diseñado para cortocircuitar la razón y producir un estado de asombro y sumisión. Eres un espectador de un misterio, no un participante racional. Ahora, vayan a una iglesia calvinista del siglo XVII en Ginebra o a una casa de reuniones puritana en Nueva Inglaterra. El contraste es brutal. No hay estatuas, no hay vitrales, no hay incienso. Las paredes son blancas y desnudas. ¿Significa esto que no hay teatro? No.
Es un teatro diferente, pero con el mismo fin. La austeridad es en sí misma una declaración estética y de poder. Comunica seriedad, disciplina y un rechazo a las frivolidades del mundo y del catolicismo. Todo el enfoque del espacio converge en un solo punto: el púlpito. Y desde ese púlpito, el actor principal, el pastor, realiza el acto central, un sermón de 2 horas, un sermón denso, lógico, dentro de su propio sistema, lleno de citas bíblicas y argumentación teológica. El objetivo ya no es abrumar los sentidos, sino ocupar y dirigir el intelecto. Se busca crear una comunidad definida por una disciplina mental compartida, una forma correcta de pensar y argumentar. La pompa católica te somete a través del asombro. La austeridad protestante te somete a través de una rigurosa conformidad intelectual. Ambos caminos, como diría Spinoza, buscan lo mismo: anular tu capacidad de llegar a tus propias conclusiones fuera del marco establecido. Si los rituales son el escenario, los dogmas son las cadenas invisibles de la mente. Un dogma es una creencia que debe ser aceptada sin cuestionamiento, a menudo en contra de la evidencia o la lógica. Es la prueba de lealtad definitiva al sistema. Spinoza, que valoraba la razón por encima de todo, veía los dogmas como una violencia contra el intelecto. Consideren el dogma católico de la transubstanciación, definido formalmente en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Sostiene que durante la misa el pan y el vino se convierten en su sustancia, en el cuerpo y la sangre literales de Cristo, aunque conserven su apariencia de pan y vino. Tu razón y tus sentidos te dicen que es pan. La Iglesia te dice que si eres un verdadero creyente, debes anular el testimonio de tus propios sentidos y aceptar el dogma. Cuestionar esto no era un debate teológico, era una herejía capital. Giordano Bruno, por ejemplo, fue quemado en la hoguera en Roma en 1600 por una variedad de herejías, incluyendo sus dudas sobre la transubstanciación. El dogma no era una invitación a la fe, era una orden bajo pena de muerte. Por su parte, el protestantismo, aunque rechazó muchos dogmas católicos, creó los suyos propios con igual rigidez. Tomemos de nuevo la predestinación de Calvino. No es una idea fácil o intuitiva, es un concepto filosóficamente complejo y emocionalmente brutal. Sin embargo, se convirtió en un pilar no negociable de la ortodoxia reformada. En las ciudades y países bajo influencia calvinista, dudar de la predestinación era tan peligroso como dudar de la divinidad de Cristo. Se convirtió en la prueba de fuego de la verdadera fe reformada. ¿No es irónico? Se liberaron del dogma de la transubstanciación para encadenarse al dogma de la predestinación. Spinoza mostraría que el contenido del dogma es secundario. Lo que importa es la función del dogma en sí: entrenar a la mente para que acepte la autoridad por encima de la razón. Y aquí llegamos al campo de batalla por el control del significado, la interpretación de las Escrituras. Spinoza fue uno de los padres de la crítica bíblica moderna. En su tratado teológico-político, se atrevió a analizar la Biblia no como un libro mágico dictado por Dios palabra por palabra, sino como una colección de textos históricos, escritos por diferentes autores humanos en diferentes épocas, con sus propias agendas y limitaciones. Esta idea, hoy común en los estudios académicos, era entonces una bomba atómica. Durante más de 1000 años, la Iglesia Católica mantuvo un control férreo sobre la Biblia. La versión oficial era la Vulgata, en latín, una lengua que la mayoría de la gente no entendía. Las traducciones a las lenguas vernáculas estaban prohibidas o estrictamente controladas. ¿Por qué? Porque si la gente no podía leer el texto por sí misma, dependía completamente del clero para que le dijera lo que decía y lo que significaba. El sacerdote era el guardián, el intermediario indispensable. El conocimiento es poder, y al controlar el acceso al texto sagrado, la Iglesia controlaba el conocimiento de Dios. La traducción de la Biblia al alemán por Lutero fue, sin duda, un acto revolucionario. De repente, la gente podía leer o escuchar leer las palabras por sí misma. Parece el triunfo de la libertad,
pero ¿liberó realmente a la palabra de Dios? Spinoza argumentaría que no. Lo que sucedió fue que estalló una guerra de interpretaciones. Lutero insistía en su interpretación, Calvino en la suya, Zwinglio en otra. Y cada uno estaba absolutamente convencido de que su interpretación era la única correcta y guiada por el Espíritu Santo. El caso de Miguel Servet es el ejemplo más trágico y revelador. Servet era un brillante erudito español que disentía tanto del catolicismo como del protestantismo de Calvino, especialmente en el dogma de la Trinidad. Huyendo de la Inquisición católica, cometió el error fatal de buscar refugio en la Ginebra de Calvino. Calvino lo mandó arrestar, lo sometió a un juicio teológico y lo hizo quemar en la hoguera en 1553, usando leña verde para que el sufrimiento fuera más lento. Su crimen: interpretar la Biblia de forma incorrecta. El catolicismo decía, solo nosotros podemos interpretar. El protestantismo decía, cualquiera puede interpretar, siempre y cuando llegue a nuestras mismas conclusiones. La batalla no era por la libertad, era por quien ostentaba el monopolio de la interpretación correcta. Y para finalizar este teatro del sagrado, tenemos el papel de los milagros y las reliquias. Para Spinoza, que definía a Dios como la naturaleza misma y sus leyes inmutables, un milagro era una contradicción en los términos, un absurdo. Dios no puede violar sus propias leyes, porque Él es sus propias leyes. La creencia en los milagros, por tanto, era para él el pináculo de la superstición, una renuncia a la razón. El catolicismo medieval tardío había construido una vasta economía basada en lo sobrenatural. El culto a las reliquias era un negocio gigantesco. Se vendían astillas de la Vera Cruz, gotas de la leche de la Virgen María, los huesos de innumerables santos. Cada iglesia, cada monasterio competía por tener la reliquia más poderosa para atraer peregrinos y sus donaciones. Estos objetos no eran solo símbolos, se creía que tenían un poder milagroso real para curar enfermedades, proteger cosechas o salvar almas. Era un sistema que materializaba la superstición y la ponía al servicio del poder económico y social de la Iglesia. Los reformadores, con razón, denunciaron todo esto como idolatría y fraude, barrieron las estatuas y quemaron las reliquias. Pero eliminaron la creencia en la intervención sobrenatural. De ninguna manera. Simplemente la privatizaron. El milagro ya no ocurría en el santuario a través de un hueso, sino directamente en la vida del creyente. Los puritanos, por ejemplo, vivían en un mundo de providencias. Cada evento, bueno o malo, una buena cosecha, la enfermedad de un hijo, un naufragio, era interpretado como un mensaje directo y personal de Dios, un signo de su favor o de su ira. Y ¿quién era el experto en descifrar estos mensajes? Una vez más, el pastor, el líder religioso. El clero protestante se convirtió en el nuevo intérprete de los milagros cotidianos, usando su capacidad para leer la voluntad de Dios en la vida de la gente para reforzar su autoridad y guiar el comportamiento de su congregación. Se cambió el hardware de la superstición, de la reliquia a la providencia, pero el software del control mental permaneció intacto. Si todo lo que hemos hablado es la estructura y el escenario, ahora debemos mirar a los actores principales que se mueven en ese escenario, los directores de esta gran obra, el clero. Y aquí Spinoza es implacable, pues ve cómo, bajo el manto de la piedad, se esconde la más cruda de las ambiciones humanas, la ambición de poder. A lo largo de la historia, la clase sacerdotal, tanto católica como protestante, ha demostrado una y otra vez que sus intereses eran tan terrenales como los de cualquier rey o noble. Spinoza la habría acusado de la más profunda hipocresía. Piensen en los papas del Renacimiento. ¿Eran guías espirituales o príncipes italianos? Alejandro VI, el Papa Borgia, usó el papado para enriquecer a su familia, consolidar su poder militar y vivir en una opulencia que contradecía cada palabra de Cristo sobre la pobreza. Julio II fue apodado el Papa Guerrero,
pasando más tiempo en armadura sobre un caballo que de rodillas en oración, liderando ejércitos para expandir los estados pontificios. Y en el otro lado del espectro, ¿acaso los reformadores eran inmunes a la ambición? Piensen en el cardenal Richelieu en la Francia del siglo XVII, un príncipe de la Iglesia Católica que, durante la Guerra de los 30 años, no dudó en aliarse y financiar a las potencias protestantes como Suecia para luchar contra la católica Casa de Habsburgo. ¿Por qué? Porque su lealtad no era a la fe católica universal, sino al poder y la gloria del Estado francés. Su sotana era un uniforme, su verdadera religión era el poder. O miren a John Knox, el padre del presbiterianismo en Escocia. Su fervor teológico era inseparable de su agenda política para derrocar a la reina católica, María Estuardo, y establecer una nueva estructura de poder en la que él y su iglesia tuvieran un papel central. En ambos casos, la piedad era el disfraz perfecto para la ambición política. Para ejercer este poder de forma efectiva, necesitaban herramientas de vigilancia y control directo sobre la población. Y aquí encontramos dos mecanismos increíblemente eficaces, uno para cada bando: el confesionario católico y el púlpito protestante. El sacramento de la confesión, en teoría, es un acto íntimo de penitencia y perdón. En la práctica, se convirtió en una de las redes de inteligencia más formidables de la historia. En el secreto del confesionario, la Iglesia obtenía acceso a los pensamientos más profundos, los pecados, las dudas y, lo más importante, las disidencias de la población. Un sacerdote podía conocer las tensiones en una familia, el descontento en un gremio o incluso los susurros de una conspiración política. Esta información, recopilada sistemáticamente a lo largo y ancho de la cristiandad, le daba a la jerarquía eclesiástica un conocimiento y un poder de manipulación social inmenso. Era un sistema de vigilancia del alma que garantizaba la conformidad. El protestantismo, al abolir la confesión obligatoria, pareció desmantelar este sistema, pero lo reemplazó con algo igualmente poderoso: el púlpito como centro de la vida comunitaria. En las comunidades protestantes, especialmente las más rigurosas como las puritanas, el sermón no era una reflexión espiritual opcional. Era el evento central de la semana, un acto de asistencia obligatoria donde se dictaba la ley moral, social y a menudo política. El pastor no solo interpretaba la Biblia, interpretaba la vida. Desde el púlpito se denunciaba a los pecadores por su nombre, se dictaba la moda correcta, se movilizaba a la comunidad contra los herejes o los enemigos externos y se daba el sello de aprobación divina a las decisiones de los magistrados. Durante los juicios de las brujas de Salem, fueron los sermones de pastores como Cotton Mather los que crearon y alimentaron la histeria colectiva. El púlpito se convirtió en el tribunal de la opinión pública y en el principal instrumento de control y cohesión social, tan eficaz como lo había sido el confesionario. Si estás en tu celular y estas ideas te están haciendo ver la historia de una forma completamente nueva, revienta ese botón de me gusta. Es un gesto simple, pero le dice al algoritmo que esta conversación es importante y ayuda a que este conocimiento llegue a muchas más personas que, como tú, están buscando la verdad detrás de las narrativas oficiales. Esta fusión de autoridad religiosa y control social alcanza su punto más peligroso cuando la teología se usa explícitamente para justificar la tiranía. Spinoza advirtió que la peor forma de tiranía es aquella en la que los esclavos luchan por su servidumbre como si fuera su salvación. Y esto se logra cuando el poder del Estado se funde con el poder de la Iglesia. La Inquisición española es quizás el ejemplo más oscuro y perfecto de este fenómeno en el lado católico. La Inquisición no era una institución independiente de la corona, era un instrumento del Estado, de los reyes católicos, Fernando e Isabel, para lograr la unificación ideológica de España. Su objetivo era erradicar la herejía, pero su función real
era política. Eliminar cualquier disidencia que pudiera amenazar el poder de un Estado centralizado y absoluto. Usando la teología como justificación, la Inquisición empleó el espionaje, la delación anónima, la tortura para obtener confesiones y los espectáculos públicos de los autos de fe para aterrorizar a la población y someterla a una obediencia total. Desobedecer al rey era herejía. Ser hereje era traición. El trono y el altar se convirtieron en una única bestia de poder. ¿Y en el lado protestante? La ciudad de Ginebra, bajo el gobierno de Juan Calvino, se convirtió en una teocracia, un laboratorio para una sociedad gobernada por principios teológicos. Calvino estableció el consistorio, una especie de policía religiosa compuesta por pastores y ancianos laicos, que tenía el poder de vigilar la vida privada de todos los ciudadanos. Podía ser convocado y castigado por jugar a las cartas, por bailar, por nombrar a tu hijo con un nombre no bíblico o por criticar a un predicador. La ley de la ciudad era la ley de Dios, según la interpretaba Calvino. No había espacio para la libertad de conciencia. La tiranía ya no venía de un papa lejano en Roma, sino de tus propios vecinos, de los ancianos de tu iglesia, en nombre de la pureza teológica. Era una forma de totalitarismo espiritual, donde, una vez más, la teología se convirtió en la justificación perfecta para la supresión de la libertad. Finalmente, Spinoza señalaría la característica más terrenal que une al clero de ambos bandos: la incesante búsqueda de riqueza y privilegio. A pesar de predicar un evangelio de humildad y desapego de los bienes materiales, las iglesias institucionales se convirtieron en dos de las corporaciones más ricas y poderosas del mundo. La Iglesia Católica, en la cúspide de su poder, era el mayor terrateniente de Europa. Monasterios y obispados poseían vastas extensiones de las tierras más fértiles, acumuladas a lo largo de siglos a través de donaciones, herencias y compras. Estas tierras estaban, en su mayoría, exentas de impuestos, lo que suponía una carga enorme para los campesinos y la burguesía. El clero formaba su propio estamento privilegiado, con sus propias leyes y exenciones. Eran una aristocracia vestida con sotanas. La reforma protestante, en muchos lugares, no condujo a una redistribución de la riqueza, sino a una transferencia masiva de la misma. El caso de Enrique VIII en Inglaterra es paradigmático. Cuando rompió con Roma, no lo hizo por una profunda convicción teológica, sino porque el Papa no le concedía el divorcio que necesitaba para asegurar un heredero varón. Su solución, la disolución de los monasterios, fue uno de los mayores actos de expropiación de la historia. Las inmensas riquezas y tierras de la Iglesia Católica no fueron devueltas al pueblo. Fueron confiscadas por la corona y distribuidas entre la nobleza y la nueva gentry que apoyó su reforma. Esto creó una nueva clase de aristócratas cuya riqueza y estatus dependían directamente de la nueva Iglesia de Inglaterra y de su lealtad al rey como su cabeza suprema. El poder económico simplemente cambió de manos, pero el principio de una élite enriquecida por su conexión con la religión permaneció intacto. Como podemos ver al rascar la superficie de las diferencias doctrinales, Spinoza nos revela una verdad incómoda. Tanto el poder católico como el protestante, a pesar de su enemistad mortal, bebieron de la misma fuente y usaron el mismo manual de instrucciones para construir sus imperios, manipular el miedo, crear un Dios a su imagen y semejanza, monopolizar la salvación y exigir obediencia absoluta. Si esta exploración te ha parecido reveladora, compártela con un amigo o familiar. Ayúdale a cuestionar las narrativas simplistas que nos han contado y a entender la verdadera y compleja relación entre la fe, el poder y la historia. La verdadera libertad, como diría Spinoza, comienza con el coraje de pensar por uno mismo. Hemos demolido
al ídolo. Hemos visto cómo la fusión del trono y el altar forjó las cadenas de Europa y cómo la moralidad fue secuestrada para servir al poder. Hemos expuesto al Dios Rey como un fraude, pero esta demolición nos puede dejar en un lugar incómodo, en un silencio cósmico. Si el Dios personal que escucha nuestras plegarias es una invención, ¿qué nos queda? Estamos solos en un universo frío y sin propósito. Este vértigo es el miedo que las religiones organizadas usan como su última arma. Pero Spinoza no nos abandona en el vacío. Después de demoler la prisión, nos entrega el mapa hacia un nuevo tipo de libertad, una libertad tan vasta y exigente como el universo mismo. Nos invita a conocer al verdadero Dios, y para hacerlo, debemos tener el coraje de pensar a una escala que la mayoría de las religiones prohíben. Empecemos por la idea más revolucionaria: Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Para entender la magnitud de esto, comparémoslo con las otras grandes mentes de su época. Isaac Newton, su contemporáneo, veía el universo como un reloj perfecto, creado por un dios relojero increíblemente inteligente que de vez en cuando intervenía para darle cuerda o ajustar sus mecanismos. Para Newton, Dios estaba fuera de su creación. Para Spinoza, esta distinción era absurda. Dios no es el relojero. Dios es el reloj en toda su infinita complejidad. No hay un afuera de Dios. Él es la sustancia, las leyes, el movimiento, la materia, el pensamiento. Todo lo que existe es en Dios. René Descartes, el padre de la filosofía moderna, había dividido la realidad en dos sustancias: la mente, pensamiento, y la materia, extensión. Spinoza dio un paso más allá y dijo: no, estas no son dos sustancias distintas, son dos atributos, dos formas de percibir la misma y única sustancia infinita que es Dios, naturaleza. ¿Qué significa esto? Que el pensamiento y la materia, lo físico y lo mental, no están en guerra, son dos caras de la misma realidad divina. Esta idea tiene una consecuencia que es un bálsamo para la mente científica. Si Dios es el orden racional e inmutable de la naturaleza, entonces la superstición y los milagros se vuelven, por definición, imposibles. Un milagro implicaría que Dios actúa en contra de sus propias leyes, que su naturaleza se contradice a sí misma, lo cual es tan ilógico como decir que un círculo puede ser cuadrado. Esto no es para quitarle la magia al universo, es para encontrar la verdadera magia en su consistencia, en su lógica sobrecogedora. Albert Einstein, siglos después, expresó una admiración profunda por lo que él llamó el Dios de Spinoza, un Dios que no juega a los dados con el universo, un Dios que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un ser personal que se preocupa por las acciones de los seres humanos. Y si Dios es el orden racional del cosmos, ¿cómo lo conocemos? La respuesta de Spinoza es un desafío directo a milenios de tradición religiosa. No lo conocemos a través de la fe, la oración o la obediencia a un texto sagrado. Lo conocemos a través del ejercicio más elevado de nuestra propia naturaleza, la razón. La ciencia se convierte entonces en una forma de teología. Un astrónomo que mapea una galaxia distante no está simplemente midiendo la luz, está contemplando un aspecto del pensamiento infinito de Dios. Un biólogo que entiende la danza de las proteínas en una célula no solo está descifrando un mecanismo, está entendiendo la infinita productividad de la vida, que es un aspecto del cuerpo infinito de Dios. El laboratorio es el nuevo templo. El microscopio y el telescopio son los nuevos íconos sagrados. El conocimiento no es un acto de soberbia contra Dios, como algunas religiones nos han hecho creer. Es el único camino posible hacia Él. Esto culmina en el pináculo de la espiritualidad spinociana, el amor intellectualis Dei, el amor intelectual a Dios. No es un sentimiento cálido y borroso.
No es la pasión del místico que busca fusionarse con lo divino, es un estado de la mente, es la alegría profunda, estable y serena que nace de la comprensión. Es entender tu lugar en la infinita cadena de causas y efectos. Es ver que todo, desde la formación de una estrella hasta el pensamiento que tienes en este momento, es una consecuencia necesaria de la estructura del universo. Cuando alcanzas este estado, dejas de ser una víctima de las circunstancias, dejas de estar a merced de tus pasiones, la ira ante lo que no puedes cambiar, el miedo a un futuro incierto, la envidia por lo que otros tienen. ¿Por qué? Porque comprendes que todo es como tiene que ser, dada la cadena de causas que lo precedió. Esta comprensión no te hace pasivo, te hace poderoso. Te libera del sufrimiento mental que nace de luchar contra la realidad. Esta es la verdadera salvación de Spinoza. No es una promesa para después de la muerte, es un estado de libertad y fortaleza mental que se puede alcanzar aquí y ahora, a través del esfuerzo de la razón. Es el antídoto definitivo, porque una mente que ha probado esta alegría ya no es vulnerable al miedo y a la esperanza con los que las religiones de poder comercian. Pero, ¿acaso murió este Dios falso del poder en el siglo XVII? ¿Es la crítica de Spinoza solo una pieza de museo histórico? ¿O es que el eco de su advertencia resuena hoy con más fuerza que nunca? Miremos a nuestro mundo del siglo XXI. El ídolo ha demostrado ser un maestro del disfraz. El fundamentalismo moderno, ya sea cristiano, islámico o de cualquier otra índole, es la reencarnación perfecta del sistema que Spinoza diseccionó. Utiliza la misma táctica, la reivindicación de una verdad absoluta e innegociable basada en un texto sagrado interpretado literalmente. Fomenta la misma mentalidad de asedio, un nosotros, los verdaderos creyentes, contra un ellos, el mundo secular, los liberales, los infieles, y busca el mismo objetivo, no solo influir en la política, sino fusionarse con ella, imponer su teología como ley de Estado. La lucha por controlar los sistemas educativos para imponer el creacionismo. La presión para legislar la moralidad en temas de sexualidad y derechos reproductivos. La formación de partidos políticos religiosos. ¿No es esta la misma alianza entre el trono y el altar? Solo que ahora el trono puede ser la silla de un presidente o una bancada en el Parlamento. El mecanismo es idéntico. Y quizás la encarnación más cínica y perfecta del Dios falso en nuestra era capitalista es la teología de la prosperidad. Si Spinoza la viera, probablemente sonreiría con tristeza ante su descarada honestidad. Aquí, la transacción es explícita. Dios ya no es un rey, es un socio de negocios cósmico. La fe no es una virtud, es una inversión. La oración no es una comunicación, es una declaración de intenciones empresariales. Si das dinero a la iglesia, la semilla de fe, Dios te lo devolverá multiplicado. El éxito material y la riqueza ya no son vistos con sospecha, como en el cristianismo primitivo. Se convierten en la prueba irrefutable del favor de Dios. Y la pobreza, por el contrario, se convierte en un signo de falta de fe, en un fracaso espiritual. ¿Hay una perversión más completa del mensaje de caridad y humildad? Spinoza lo vería como la reducción del sistema religioso a su esencia más pura, el egoísmo y el interés propio disfrazados con una fina capa de lenguaje piadoso. El pastor se convierte en un CEO de la salvación y el templo en una mezcla de bolsa de valores y seminario de autoayuda. Pero el Dios falso no solo opera en los márgenes fundamentalistas, opera en el corazón de nuestra cultura a través de lo que llamamos las guerras culturales y los pánicos morales. Piensen en cómo ciertos temas, la educación sexual en las escuelas, los derechos de las personas transgénero, la teoría de la evolución, incluso las vacunas, son utilizados por líderes políticos y mediáticos para generar miedo y rabia. Se crea la imagen de un enemigo que está corrompiendo a nuestros hijos, destruyendo nuestros valores o atacando nuestro modo de vida. Se genera un pánico moral. ¿Cuál es la función de este pánico según un análisis spinozista?
exactamente la misma que la de una casa de herejes en el siglo XVI. Primero, unifica a una base de votantes o seguidores en torno a un odio y un miedo compartidos. Segundo, distrae la atención de problemas mucho más complejos y reales, como la desigualdad económica, la corrupción política o la crisis climática. Y tercero, consolida el poder de aquellos que se erigen como los defensores de la moral y la tradición contra esta amenaza fabricada. La teología es reemplazada por la ideología, pero la mecánica de la manipulación de las pasiones es idéntica. Sin embargo, en medio de este panorama, el eco de Spinoza también se escucha en un fenómeno masivo y creciente: el auge de los espirituales, pero no religiosos. ¿Qué es esta declaración sino un rechazo intuitivo y masivo al Dios falso del poder? Es gente que siente un anhelo de trascendencia, de significado, de conexión con algo más grande que ellos mismos, pero que se siente asfixiada por el dogma, la hipocresía y la política de las instituciones religiosas. Es un éxodo silencioso de las prisiones que Spinoza describió. Estas personas están buscando, a menudo sin saberlo, al Dios de Spinoza. Una espiritualidad que no requiere la renuncia a la razón, una conexión con la maravilla del universo que no exige la obediencia a un sacerdote, una moralidad basada en la empatía y la experiencia vivida, no en un libro de reglas arcaico. Esta búsqueda es una de las corrientes subterráneas más esperanzadoras de nuestro tiempo. Hemos viajado por la historia, hemos desnudado al poder y hemos vislumbrado una alternativa filosófica. Pero esto no puede ser solo un ejercicio intelectual. Si Spinoza tiene razón, su filosofía debe ser una guía para la vida. Y esto nos lleva a la pregunta final y más importante: ¿cómo vivimos después de Spinoza? ¿Cuál es el camino hacia esa libertad que él nos muestra? No es un camino fácil, pero es un camino claro. Primero, la liberación de la mente es una práctica individual. Requiere un coraje que Spinoza llamó la fortaleza del alma. Consiste en el hábito de la autorreflexión. Cuando sientas una pasión que te perturba, la ira, la envidia, el miedo, el odio, el entrenamiento spinocista no es reprimirla o sentirte culpable por ella como un pecador. Es tratarla como un científico trata un fenómeno natural. Es preguntarse cuál es la causa de esta pasión, qué idea inadecuada o creencia falsa la está alimentando. Al entender sus causas, dejas de ser su esclavo. Por ejemplo, la envidia nace de la falsa idea de que la felicidad de otro disminuye la tuya. La ira nace de la falsa idea de que las cosas deberían haber sido diferentes de cómo fueron. Al examinar y corregir estas ideas a la luz de la razón, las pasiones pierden su poder sobre ti. Esta es una forma de higiene mental, una práctica diaria de libertad. En segundo lugar, esta libertad individual transforma nuestras relaciones con los demás. Si el objetivo de la vida racional es aumentar nuestra alegría y nuestro poder de actuar, Spinoza llega a una conclusión social radical. Nada es más útil para un ser humano que otro ser humano que vive guiado por la razón. El odio y el conflicto nacen de las pasiones y disminuyen el poder de todos los implicados. La cooperación, la ayuda mutua y la justicia, por el contrario, aumentan el poder y la alegría de todos. Por lo tanto, ayudar a otros a ser más libres, más racionales y más felices no es un acto de sacrificio altruista, es un acto de egoísmo ilustrado. Construir una sociedad justa y compasiva es la estrategia más inteligente para aumentar nuestra propia felicidad. La ética de Spinoza no es una ética de mandamientos, es una ética de la conveniencia racional. La regla de oro no es una orden divina, es una conclusión lógica. Si esta forma de entender la vida y la sociedad te resuena, si sientes que esta es una conversación que más gente necesita tener, te pido que compartas este video. Envíalo a un amigo, a un familiar, a alguien que sepas que está en su propia búsqueda.
Ayúdanos a esparcir estas ideas como semillas. Y esto nos lleva al tercer nivel, la estructura política. ¿Qué tipo de Estado permite este florecimiento humano? Spinoza, en su Tratado Teológico Político, se convierte en uno de los defensores más elocuentes de la democracia y la libertad de expresión de toda la historia. Argumenta que el fin del Estado no es dominar a la gente y convertirla en bestias o autómatas. El verdadero fin del Estado es la libertad. Es proporcionar la seguridad y la estabilidad para que cada individuo pueda desarrollar su razón y vivir sin miedo. Por eso, un Estado que intenta controlar el pensamiento de sus ciudadanos no es solo tiránico, es estúpido. Es imposible controlar lo que una persona piensa en privado. Intentarlo solo genera hipocresía, resentimiento y debilita al Estado. La conclusión de Spinoza es clara. El mejor gobierno es una república democrática que garantice la máxima libertad de pensamiento y de expresión para todos, y que mantenga una estricta separación de la Iglesia, de cualquier iglesia, para que la superstición nunca más pueda convertirse en ley. Finalmente, si la razón es el camino y la democracia es el marco, entonces la educación es el motor. Para una sociedad espinosista, la educación, una educación crítica, científica, filosófica y artística, no es un lujo, es la institución más importante de todas. Es la nueva liturgia, es el proceso a través del cual la sociedad ayuda a sus miembros a liberarse de las cadenas de la superstición y de las pasiones. Educar a un niño no es llenarlo de dogmas, sino darle las herramientas para que piense por sí mismo. Fomentar la curiosidad, el pensamiento crítico y el amor por el conocimiento es la tarea más sagrada de una comunidad que aspira a la libertad. Conclusión. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos visto cómo Spinoza desmascaró al dios falso del poder, un ídolo adorado por igual en Roma y en Ginebra, un ídolo que se alimenta del miedo y que exige la obediencia ciega. Hemos visto cómo este ídolo santificó el odio y justificó la tiranía, dejando una estela de sangre a lo largo de la historia. Pero la demolición de este ídolo no nos deja en la oscuridad, sino frente a una luz más brillante. La luz de un universo racional, majestuoso e interconectado. El Dios de Spinoza, que es la naturaleza misma. Un Dios que no se encuentra en libros sagrados ni en templos de piedra, sino en las leyes de la física, en la complejidad de la vida y, sobre todo, en el poder de la razón humana para comprenderlo. La lección final de Spinoza es un llamado a la madurez. Es la invitación a dejar de ser niños temerosos, esperando recompensas y temiendo castigos de un Padre cósmico. Es el llamado a convertirnos en adultos, dueños de nuestra propia mente, arquitectos de nuestra propia serenidad y co-creadores de una sociedad más justa. Este camino no es fácil, exige coraje. El coraje de pensar por uno mismo, de cuestionar las verdades más sagradas y de enfrentar la inmensidad del universo sin la muleta de un plan divino. Pero la recompensa, nos asegura Spinoza, es la única libertad que realmente importa, la alegría serena que nace de la comprensión. Me despido con una última pregunta para que la lleven con ustedes. ¿Desde qué país, desde qué ciudad y a qué hora del día o de la noche han decidido empezar a ser un poco más libres? Déjenlo en los comentarios. Que el eco de estas ideas nos recuerde que en cada rincón del mundo la llama de la razón está lista para ser avivada. Gracias por pensar con nosotros.